Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick enseña verdades bíblicas profundas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Está bien, es bueno ver a todos y de nuevo vamos a volver directamente a 1 Timoteo 1. Ahora saltaremos al versículo 2, pero de nuevo, para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, simplemente, ¿cómo puedo decirlo, cariño? Simplemente nos emociona recibir sus cartas y cuántas veces nos han dicho. ¿Te sientes como si estuvieras sentado en una de las filas de atrás y solo formando parte de esta clase? Y eso es lo que nos gusta mantener. Queremos mantenerlo simple y queremos hacerlo de tal manera que cualquiera pueda identificarse con nosotros y con suerte ayudarte a ver lo que realmente dicen las Escrituras. No pretendo tener todas las respuestas, no pretendo estar 100% en lo correcto sobre todo. Ciertamente no me importa que alguien no esté de acuerdo conmigo en algunas cosas, siempre y cuando no contradiga los fundamentos básicos de nuestra fe. Y así apreciamos mucho sus cartas, apreciamos su ayuda financiera y sobre todo, por supuesto, sus oraciones. Iris y Toyo acabamos de regresar de 3,200 millas de viaje y nos hemos dado cuenta de que las oraciones del pueblo de Dios están con nosotros donde quiera que vayamos. Está bien, volvamos. Este es un estudio bíblico y nos gusta enseñar de una manera que puedas comparar las Escrituras con las Escrituras. Y de nuevo, como indican nuestras cartas, entiende lo que lees. ¿Está bien? 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Esta carta ahora está escrita a Timoteo, mi propio hijo. En la fe, como mencioné en el último programa, gracia, misericordia, paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, ¿quieres recordar que Timoteo estaba allá en Asia Menor, en la parte central de Turquía? Y recuerda a su abuela, Lois, y a su madre, Eunice, que eran judías, y Timoteo es medio judío. Su padre era un gentil, pero evidentemente llegó a conocer al Señor a través del ministerio de Pablo, probablemente en su primer viaje misionero, si no me equivoco. Pero sea como sea, él era una persona realmente joven en el momento en que Pablo lo conoció por primera vez. Y señalé esto, creo, en uno de mis otros programas. ¿Cómo es eso? Pablo en este momento probablemente tiene unos 40 años y Timoteo probablemente tiene alrededor de 18 o 20. Así que hay una diferencia de edad de unos 20 años entre los dos hombres. Pero Timoteo se convierte en un seguidor tan ávido del apóstol Pablo. Y por esta razón, entonces, Pablo está más o menos pasando el manto de su ministerio a este joven, así como lo hará con Tito. Está bien, y así ahora, aquí de nuevo, él dice que eres mi propio hijo en la fe. Está bien, ahora en el versículo 3 es donde obtuve los comentarios de nuestro último programa, que pensé que Pablo estaba en libertad y probablemente él estaba en el norte de Grecia en el momento en que escribe esta carta a Timoteo, quien en ese momento ya había fallecido en Éfeso y el área del oeste de Turquía, o esa parte de Asia Menor en la época del Imperio Romano. Y así dice en el versículo 3, como te rogué que te quedaras en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen otra doctrina. Ahora, recuerda lo que dije en el último programa. Esa era la preocupación constante de Pablo. No te dejes engañar, no te dejes llevar por el engaño. Y ves, podría presentarse de 100 formas diferentes. No era diferente entonces que hoy en día. Y es tan sutil, porque debes recordar que el diablo tiene un solo objetivo, y ese es desviar a las personas de la salvación de Dios. Ese es su único objetivo. Y no le importa cómo lo haga. Él usará las escrituras, usará iglesias, usará cualquier cosa que puedas imaginar que pensarías, bueno, no hay nada de malo en esas cosas. No, no en su propia situación inocente. Pero si son usados por el diablo para desviar a las personas y enseñar falsedades, entonces Él es el ganador. Él es el ganador porque ves, Dios es absoluto. Esto es lo que siempre trato de enfatizar. No tratas a Dios como a un Santa Claus. No solo le tocas la nariz y dices, bueno, así es como creo que debería ser. No, Dios es soberano
Él es absoluto. Y sabes, he usado la palabra de vez en cuando a lo largo de los programas. ¿Exclusivista? Tenemos un evangelio exclusivo. No puedes diluirlo con una enseñanza u otra y aún así suponer que Dios lo aceptará. Él no lo hará. Él, que es soberano, Él es absoluto. ¿Y Él es exclusivista? Siempre tengo que recordarles a las personas las palabras del Señor mismo en Mateo cuando dice estrecha es la senda. ¿Y cuántos la encuentran? Pocos. Pocos. ¿Por qué? Porque la mayoría quiere doblar las reglas y decir, oh, bueno, ciertamente Dios me aceptará. No, no lo hará. Dios es absoluto. Está bien, así que aquí de nuevo, Él dijo, no enseñes ninguna otra doctrina que la que Pablo le había enseñado a él mismo. Y luego el versículo 4. No es esto exactamente lo que vemos incluso en nuestra propia época. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Qué ministerio o plantear preguntas en lugar de edificar en Dios, lo cual es en la fe? Así que hazlo. Bueno, muchas veces recibo preguntas por correo sobre algo que sucedió hace mucho, en el Antiguo Testamento que ni siquiera es pertinente. Y les responderé, ¿por qué pasas tu tiempo enfocándote en lo menor? Enfócate en lo importante. Adéntrate en la verdad del Evangelio de Pablo, adéntrate en la verdad de las cartas de Pablo, porque ahí es donde estamos hoy. Sabes, incluso hice la afirmación cuando terminamos nuestra serie en Apocalipsis hace unos años y comenzamos Romanos. Siempre he notado que no es para nada difícil mantener a la gente interesada en el Génesis o el Apocalipsis, porque ambos están bastante alejados de donde estamos en nuestro tiempo y época actual, pero estaba un poco escéptico sobre mantener el interés de mi audiencia cuando comencé Romanos, pero afortunadamente el Señor me ha sorprendido y la gente ha seguido interesada, pero usualmente a la gente le gusta estar en esa área con la que no están inmediatamente preocupados y de la misma manera, con muchas preguntas que simplemente no llevan a nada más que a discusiones y argumentos. No hay verdad en ellas. Y así Pablo le está advirtiendo a Timoteo, no te dejes atrapar en algunas de estas cosas que simplemente tienden a generar argumentos. Está bien, pero ahora, versículo 5, aquí es donde está la esencia de todo. Ahora el fin del mandamiento es el amor o la caridad de un corazón puro y de una buena conciencia y de fe sin fingimiento o sin mancha o no adulterada. Está bien, ahora cuando se trata de Pablo hablando sobre el amor, creo que hay un capítulo que debería venir a la mente de inmediato y ese es Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 13. Pensando en el versículo 8. Romanos 13, versículo 8. Y este es todo el concepto de amor con el que Pablo está exhortando a Timoteo a que se preocupe. Está bien, Romanos 13, versículo 8. Oh, no, le debas nada a nadie, excepto amor unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley. Esa es una afirmación bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo cumplimos la ley con amor? Y cuando hablamos de Cristo y su muerte en la cruz, ¿qué lo llevó allí? El paso de amor de Dios. Su amor por la humanidad es lo que lo llevó allí. Y el propósito de su ir a la cruz fue cumplir con las demandas de la ley mosaica. Y así el amor es el cumplimiento entonces de la ley. Está bien, solo detente y piensa. Esto es simplemente lógico. Un buen sentido común. Si tienes el amor ágape, el amor de Dios, que viene solo por virtud de nuestra experiencia de salvación, ¿puedes robarle a tu vecino? No, no puedes robarle a alguien a quien amas. Puedes cometer adulterio. Si realmente amas a tu cónyuge,
de ninguna manera. Puedes sentir envidia si eres una persona amorosa. Es imposible. Y así puedes repasar todos los diversos aspectos de los 10 mandamientos y de repente te darás cuenta de que el amor efectivamente cumple la ley. Y eso es lo que Pablo está enseñando, ¿ves? No tenemos que cumplir la ley porque tengamos un miedo terrible de que si no lo hacemos, vamos a ser apedreados hasta la muerte, como lo fue Israel bajo la ley. No tenemos que tener miedo de la ira de Dios golpeándonos si rompemos uno de los mandamientos. Pero todo el concepto aquí, como dice Pablo, es que si tenemos ese amor ágape, tenemos ese amor que solo Dios puede infundir. Entonces, mira el versículo 9. Y esto es todo lo que está diciendo, que esta es la mente de Dios para la raza humana. Esto, es lo mejor que Dios tiene para la humanidad. ¿Sabes? Es asombroso. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Los 10 mandamientos son tan todo, abarcando el comportamiento humano que sí, y eso es un gran sí, porque el hombre es incapaz de hacerlo, pero si la humanidad pudiera cumplir los 10 mandamientos, sabes que ni siquiera tendríamos que tener una legislatura, ni siquiera tendríamos que tener un libro de códigos, no tendríamos que tener una constitución. La raza humana no necesitaría nada más que la perfecta ley de Dios, pero el hombre no puede cumplirla, ¿ves? El hombre no puede cumplirla. De hecho, estaba leyendo aquí hace un tiempo que Lenin y Trotsky y los padres del comunismo ruso en realidad estaban tratando de imitar eso. Después del capítulo 2 de los Hechos, la iglesia en Jerusalén, cuando tenían todas las cosas en común. Pero ves, lo que Lenin y Trotsky no tomaron en consideración fue la naturaleza adámica de la iglesia, de la raza humana. Y aunque puede ser un concepto hermoso, no funcionará porque la naturaleza adámica es codiciosa y van a sacar todo lo que puedan del sistema. Y lo estamos viendo en nuestra amada nación. La idea completa no es lo que el gobierno puede hacer por nosotros, como dijo Jack Kennedy, sino no lo que yo podría hacer por el gobierno o la nación, sino qué puede hacer por mí. Y así, esa es la base de nuestro pensamiento en este momento. ¿Qué puedo conseguir? Bueno, ves, el amor no opera de esa manera. ¿Qué es el amor? Buscar el mayor bien del otro. ¿Recuerdas eso? Y este es el amor del que Pablo está hablando. Está bien, entonces llegas hasta el versículo 10, donde dice, el amor no hace mal a su prójimo. Por lo tanto, el amor ágape, ese amor dado por Dios es el cumplimiento de la ley. Está bien. Ahora, si puedes, ven a Tito capítulo 2 por un momento. Y entonces podrás ver cómo Pablo amplía toda esta idea de vivir, no bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y cuántos? Cientos de veces lo he dicho en los últimos años en televisión. ¿Qué no es la gracia? Licencia. ¿Ves? Lo has escuchado. La gracia no es licencia. La gracia no dice que salgas y hagas lo que quieras, porque la gracia de Dios te va a cubrir. No. La gracia de Dios es todo lo contrario. Si una vez entiendo todo lo que Dios ha hecho por mí, entonces no sigue que voy a hacer todo lo que pueda para agradarle y estar de acuerdo con sus preceptos y no con el mundo. Está bien, Tito capítulo 2, y ahora me gustaría bajar al versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Y esto es simplemente, lógica. Porque la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres. Nos enseña la gracia de Dios. ¿Acaso eso, negando la impiedad y deseos mundanos? Y que debemos vivir sobria, justa y piadosamente. No en la eternidad, pero donde ahora mismo en el mundo presente. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Esto es lo que nos ha capacitado a hacer por su Santo Espíritu. Pero ¿nos obliga? No.
Estamos bajo gracia, estamos en libertad, estamos libres. En esa luz los voy a llevar de vuelta a Romanos otra vez. Romanos, todo capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y solo señalé esto en, creo, uno de los grupos en Florida, si no me equivoco. Eso, como creyente. En gracia tenemos total libertad. No estamos restringidos por reglas y regulaciones. No estamos bajo, no harás, no harás. No, eso no es gracia. Hemos sido liberados. Ahora, el incrédulo, él piensa que es libre, pero tengo noticias para él. Él está bajo las cadenas del diablo. Él no tiene libertad. Él está bajo el Dios de este mundo, lo sepa o no. Pero ven, hemos sido liberados. Dios no impone una pesada carga de reglas y regulaciones, pero eso no es una licencia. Él nos ha dado libertad y nos ha dado la libre voluntad para ejercer esa libertad, pero basado nuevamente en nuestro concepto de amor hacia Dios, así como hacia nuestro prójimo, y ahora la elección depende de nosotros. Romanos capítulo 6. Y oh Dios mío, solo dejemos caer eso. Oh, versículo 11. Versículo 11, Romanos 6, versículo 11. Y mira el lenguaje. ¿Ves que claramente se nos deja con la libre voluntad? Asimismo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahora, ¿qué implica esa palabra considerar? Depende de ti. Si quieres dejar que el viejo Adán controle tu vida, si quieres ser un cristiano miserable, puedes serlo. No vas a perder tu salvación por eso, pero no vas a ser un cristiano feliz y victorioso. Pero esa es tu libertad. Esa es tu libertad. Pero ahora pasemos al siguiente. Versículo 12. No dejes que el viejo Adán, que siempre uso en lugar de la palabra pecado, pero nuevamente, ¿qué implica la palabra dejar? Depende de ti. Dios no te va a forzar. Ahora estás libre. Y esta es la libertad de la que Pablo está hablando constantemente. Entonces él dice, no, dejes que el viejo Adán reine en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus deseos. ¿Pero puedes hacerlo? Sí, serás miserable. ¿No serás un cristiano feliz? Pero Dios no va a venir y golpearte si lo haces porque somos libres. ¿Estamos en libertad? Está bien, el siguiente. Versículo 13. Mira, el lenguaje es el mismo. Palabras diferentes, pero significa lo mismo. No entreguesme tus miembros. Claro, puedes, pero te voy a dar la advertencia, serás miserable, porque un creyente que peca no puede ser feliz, no puede disfrutar de las cosas de este mundo. Como creyente, pero él también es libre. Dios no lo va a derribar solo porque no viva victoriosamente. Y así recuerdas, creo que está de vuelta en, ya sea 1 Timoteo o 2 Timoteo, los llamó basura. ¿Puede ser cristiano? Algunos de ustedes que me han escuchado enseñar antes, y eso es lo que realmente es, en una gran casa hay cosas de oro, plata y belleza, caras, pero en cada hogar, no me importa si es de un millonario o de un pobre, ¿qué tiene que haber también en algún lugar? De atrás, un bote de basura, tiene que haber, no se puede vivir sin ello. Bueno, el creyente tiene esa elección. ¿Quiere ser algo que sea hermoso y que funcione en los propósitos de Dios? ¿Dónde quieres ser un bote de basura? Depende de ti. Está bien, ahora volvamos a Timoteo. Así que el versículo 5 nuevamente, ahora el fin del mandamiento es el amor de un corazón puro. Mira, el mundo no sabe nada de ese tipo de amor. El mundo está constantemente viviendo en el ME. Generación, ¿lo sabes? Todo tu sistema se basa en qué hay para mí. Pero para el creyente estamos en una base de amor. ¿Cuál es el mayor bien de la otra persona? Está bien ahora el versículo 6, de los cuales
Algunos habiendo desviado, se han apartado hacia charlas vacías. ¿Ves lo que eso está diciendo? Solo mucha charla vacía que no lleva a nada. Pero ¿cuántos están involucrados? Afortunadamente no todos, pero algunos. Y tomo esa palabra por lo que realmente es. Un cierto porcentaje va a estar haciendo esto como creyentes. ¿Ves? ¿Está bien? Así que habiendo desviado, se han apartado hacia charlas vacías. Y ahora, versículo 7. Deseando ser maestros, de que la ley. Ahora, ¿ves de qué está advirtiendo Pablo a Timoteo? Timoteo, uno de los enemigos más sutiles que tenemos son las personas que van a entrar y tratar de sacarnos de la gracia y ponernos de nuevo bajo la ley, legalismo. Y viene en 100 tonos y colores diferentes, y cada uno de ellos es tan devastador como el anterior. Y así Pablo nos está advirtiendo constantemente que tengamos cuidado con aquellos que nos quieren poner de nuevo, bajo la ley de una forma u otra. Ahora, eso no significa que tengas que volver completamente a la circuncisión, al culto en el templo, a los sacrificios y todo eso. Eso no es necesariamente lo que quiere decir, pero cualquier cosa que huela a legalismo. Ahora, cuando hablo de legalismo, confío en que todos saben a qué me refiero. El legalismo es hacer algo que puedes hacer por tu propia voluntad. Ahora, solo usaré un ejemplo que es muy fácil de entender. Únete a la iglesia. Ahora, solo piénsalo. ¿Puede alguien tomar una decisión en algún momento y simplemente ir a algún grupo y decir, quiero unirme a la iglesia? Por supuesto que pueden. Y hay muchos grupos que estarían encantados de aceptarte, pero mira, esa es la carne. Eso no es necesariamente la voluntad de Dios, decir simplemente, bueno, voy a unirme a la iglesia. Eso es legalismo. Y puedes usar cualquiera de los otros aspectos que se te ocurran que digan, bueno, esto es lo que tienes que hacer. Y tú dices, sí, puedo hacer eso. Bueno, eso es legalismo. Eso es de la carne. Pero Pablo dice, no te rindas ante esas personas que quieren ser maestros de la ley sin entender ni lo que dicen, ni de qué afirman. Ahora, ¿sabes qué tengo que decir otra vez? ¿Sabes lo que eso está diciendo? No lo van a hacer basándose en las escrituras. Ahora, espero que el 99.9% del tiempo todo lo que enseño lo base en las escrituras, y vaya, si no lo dejo claro, me entero. Y dirán, pero a menos que tú dijiste, no sé cuántas millones de veces he escuchado eso. Dijiste, bueno, he aprendido a ser mucho más cuidadoso de no decir nada que sea de mi propio pensamiento, a menos que lo califique de esa manera. Ahora, esto es lo que pienso. Así es como me siento al respecto. De lo contrario, espero poder simplemente decir ahora, esto es lo que dice el libro. Ahora los voy a llevar de vuelta a Gálatas, un momento, si me lo permiten, donde dice que estas personas desean ser maestros de la ley sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Así que volvamos a Gálatas, que por supuesto es una carta pequeña. Eso fue escrito a un grupo de iglesias gentiles en Galacia. Gálatas, veamos, ¿a dónde puedo ir? Capítulo 4. Sí, Gálatas capítulo 4. Y estas pequeñas congregaciones eran principalmente gentiles, salvados por la predicación del Evangelio de la gracia de Pablo. Pero los judaizantes de la zona de Jerusalén estaban entrando, como mencionamos en nuestro último programa, diciéndoles a estas personas que el Evangelio de Pablo no era suficiente. Tenían que ser circuncidados, tenían que cumplir con la ley, y tenían que observar el sábado, y tenían que cuidar lo que comían, y todas las cosas que pertenecen a la ley. Y así, Pablo escribe apresuradamente esta pequeña carta a las iglesias de Galacia para advertirles y amonestarlos a no caer bajo la ley. No te dejes arrastrar de nuevo al legalismo. ¿Está bien?
Ahora vamos a empezar solo por diversión desde el versículo 19 en el capítulo 4. No he hecho esto en mucho tiempo. Y va a retroceder hasta Génesis para su alegoría. Y él dice, mis pequeños hijos, versículo 19, ahora recuerda, el concepto aquí es mostrar la diferencia entre la ley y la gracia, y cómo esa ley debía ser echada por la puerta de atrás, nunca más, siendo traída a nuestra experiencia cristiana. Mis pequeños hijos, versículo 19, de los cuales estoy en dolores de parto otra vez, hasta que Cristo sea formado en ustedes, deseo estar presente con ustedes, y ahora debo cambiar mi tono, porque dudo de ustedes. Versículo 21, dime, ¿ustedes que desean estar bajo la ley, no oyen la ley? ¿Verás? Incluso, aquí mismo en el cinturón bíblico, ¿cuántas veces no has hablado con alguien sobre su eternidad? Y dirán, oh, estoy cumpliendo los mandamientos, estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Lo has oído? Claro que sí, lo has hecho. Todos lo hemos hecho. Estoy cumpliendo los mandamientos lo mejor que puedo. Seguramente, Dios me aceptará. Bueno, mira, esto es con lo que Pablo está lidiando. No sabes lo que la ley exige si vas a estar bajo la ley. ¿Y qué es eso? Si vas a cumplir la ley como un medio para entrar en el cielo de Dios, tienes que cumplirla. Cada último punto y tilde, lo cual ningún hombre puede hacer. Y así, es una tontería incluso pensar que no puedes. Y así Pablo les está advirtiendo, ¿no te das cuenta de lo que estás diciendo? No puedes cumplir la ley lo suficientemente bien como para satisfacer a un Dios santo. Y por eso Cristo tuvo que morir para cumplir la ley. ¿Ves? Bueno, de todos modos, él baja y dice, en el versículo 22 está escrito, volviendo hasta Génesis, que Abraham tuvo dos hijos, uno de una sierva, que por supuesto era Agar, y el otro de la mujer libre, su legítima esposa, Sara. Y luego dice, el que era de la sierva nació según la carne. Según la carne, Dios no le dijo a Abraham que tuviera ese hijo con la esclava. Abraham y Sara decidieron eso entre ellos. Así que Ismael era de la carne, pero Isaac fue por promesa. Dios le había dicho a Abraham que tendría a este hijo de la promesa. Ahora, entonces, el versículo 24, termina esto rápidamente. Estas son una alegoría. Son los dos pactos, el uno del monte Sinaí, que generó la ley de la esclavitud, los 10 mandamientos. ¿Ves? Y eso es lo que representaba Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén, que ahora es y está en esclavitud con sus hijos. Ahora recuerda, Pablo está escribiendo esto alrededor del 60 después de Cristo. El templo no es destruido hasta 10 años después. Entonces, cuando dice Jerusalén que ahora es, ¿de qué está hablando? Israel bajo la ley, adoración en el templo, sacrificios, todo el paquete. Pero ahora, por cuestión de tiempo, llegamos al versículo 26 y de nuevo. Quiero que leas en el versículo 30, pero el versículo 26, Jerusalén que está arriba, es libre. Ese somos nosotros, el pueblo celestial. Y ella es la madre de todos nosotros. Estamos bajo gracia y no bajo la ley. Está bien. Ahora, entonces, bajemos al versículo que lo dice todo, el versículo 30. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? No lo que dice el hombre, no lo que dice tu iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo. Porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la mujer libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la mujer libre. Bueno, ¿qué está diciendo? No estamos bajo. ¿La ley? No estamos bajo. ¿El legalismo? Estamos bajo la gracia de Dios. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felding. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Felding Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 76452.
o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Felding